activa, historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Bien, buenas tardes. Hoy, día jueves, nos encontramos en un nuevo programa de Activando la Historia, tratando de traer la academia, ¿cierto?, a nuestros alumnos. Hoy día es un día especial también porque tenemos un invitado muy, muy especial para nosotros. Ya vamos a saber quién es. Además de eso, no olvidar suscribirse a nuestro canal de Historia Activa, de nuestro querido Colegio Inglés Católico de La Serena, seguirnos en las redes sociales y estar atentos a los próximos programas también. Hoy día vamos a conversar de historia, vamos a hablar de vivencias, de experiencias. Tenemos un panel muy entretenido también, tenemos apoderados y alumnos de Historia Activa, el profesor Rodolfo Carrasco, está con nosotros Jürgen y don Conrad, parte de Historia Activa, la señora Alejandra con Martín, y Paulina con Emilio, que son parte obviamente activa de nuestro proyecto institucional Historia Activa. Profesor Rodolfo, le doy el pase para que nos presente a nuestro invitado de hoy día. Gracias, Sebastián. Estimada comunidad, el día de hoy tenemos con nosotros un gran invitado, el profesor Alejandro San Francisco. Él es profesor de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, es director de formación del Instituto Res Publica, doctor en Historia de la Universidad de Oxford en Inglaterra, y máster en Historia, en Estudios Históricos de la misma universidad. Además, posee el título de Magíster en Humanidades de la Universidad Adolfo Ibáñez y licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Las áreas de interés del profesor, interés e investigación, se centran en lo que es historia política de Chile, historia de los conceptos, historia del siglo XX, y a su haber tiene las siguientes publicaciones. Historia de Chile, del periodo de 1960 al año 2010, en su tomo 1, 2, 3 y 4. Historia de Chile, el ensayo histórico sobre la noción de Estado durante el siglo XIX y siglo XX, una lectura crítica sobre este proceso, y otras publicaciones como Juventud, Rebeldía y Revolución, de la FEUC, el reformismo y la toma de la Universidad Católica de Chile, ¿cierto?, durante la década de los 70, y la Guerra Civil de 1891, entre muchos otros títulos y publicaciones también. Profesor, bienvenido a nuestro programa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muy agradecidos. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a Historia Activa por esta invitación. Para mí es un gusto, un privilegio estar con ustedes, con los apoderados, con los estudiantes, poder conversar un rato de lo que nos gusta, que es la historia, y me parece que el título que le han puesto es muy bonito, Activando la Historia. La historia no es algo del pasado, sino que es algo del presente y proyecta el futuro. Así que, con el mayor gusto, participar en esta conversación. Muchas gracias, profesor, a usted por aceptar la invitación, sin duda alguna. Contextualizando un poco la primera parte de nuestra conversación, profesor, no debemos olvidar que usted es un ex alumno de nuestro querido Colegio Inglés Católico de La Serena, aparte de La Serena también usted como tal, entonces es sumamente importante ese gran detalle y que hace también muy especial nuestro programa. De acuerdo a esto mismo, ahí Jürgen y Conrad tienen una pregunta para usted. Mayor gusto. Sí, profesor, nosotros, como bien dijo el profesor Sebastián, supimos que usted era exalumno de nuestro Colegio Inglés Católico y queríamos llevarlo un poco a los recuerdos como ex inglesiano. Y yo le quería hacer una pregunta. Profe, ¿cómo fue su vivencia en el Colegio Inglés Católico y si mantiene actualmente algún vínculo con el colegio? ¿Mantiene algo? Muchas gracias por la pregunta, Jürgen y Conrad. Primero tengo que decir que estoy profundamente agradecido de mi colegio. Yo estuve ahí desde quinto básico a cuarto medio. Llegamos a los 10 años. Mi papá se dedicaba a la minería
trabajaba en el Teniente en Rancagua y nos comunicó en 1979 que había renunciado al teniente y que no íbamos. Nos dio mucha pena, fue muy doloroso, pero no íbamos a La Serena. Él era serenense de toda la vida, había estudiado en el Seminario Conciliar. Nuestro sueño era estudiar en el seminario, porque ahí es donde había estudiado mi papá, y de repente nos cuenta que nos vamos a Serena y al colegio inglés, que para nosotros fue una sorpresa. Nosotros vivíamos ahí en Cerro Norte, así que a 1 o 2 cuadras del colegio, y finalmente fue espectacular. O sea, fueron 8 años para mí, un poco menos para mi hermano mayor, José Pablo. Ignacio tenía 2 años menos que yo, así que estuvo más tiempo, y Sebastián tuvo prácticamente todos los 12 años en el colegio. Y fueron años muy, muy extraordinarios por el ambiente humano, por los profesores, por los compañeros de curso. Y en ese sentido, en la pregunta que me hace Conrad, nosotros mantenemos hasta el día de hoy relaciones con los compañeros de curso. Yo soy de la generación del 87, nosotros nos juntamos hace unos 3 años por los 30 años de egreso, que fue una excusa para vernos. Tuvimos un asado exquisito allá en Serena, cerca del Cerro Grande. Lo pasamos muy bien, grandes amigos de toda la vida. Los seguimos viendo. Antes de venir a este programa, por casualidad, estaba hablando con un amigo compañero de curso en quinto básico en el colegio inglés. Y antes de empezar el programa, una llamada que no pude contestar, era otro amigo que ahora está viviendo en Viña, también del colegio inglés. El primero Rafael Díaz, el segundo Cristian Pizarro. Grandes amigos de toda la vida, y a muchos los seguimos viendo. Obviamente este ha sido un año medio complicado, pero de todas maneras hemos podido saludarnos en los cumpleaños. Este fin de semana estuvo de cumpleaños Beltrán Amenábar. Hace un mes y algo le mandamos un gran saludo con muchos videos a la Marcela Pinto, que es una gran compañera de curso. O sea, tenemos una amistad muy, muy grande, muy, muy sentida, y nos mantenemos en contacto, yo diría, relativamente frecuente, preguntándonos, estando unidos, apoyándonos. Además, con esto de la pandemia, hemos tenido un par de compañeros muy activos, Héctor Tito Fuentes, que nos ubicaba a nosotros con las curvas de contagio y lamentablemente de muerte. Sebastián Illanes, que es un gran investigador que estuvo en Inglaterra y ahora trabaja en la Universidad de los Andes, también muy a caballo, muy al día en todo esto. Pero yo creo que fue un curso extraordinario, sobre todo humanamente. Esto de destacar más o destacar menos son circunstancias de la vida, pero este año hay varios que han aparecido en la tele o en entrevistas por actividades que hacen de bien público. La Alejandra Marín, la Handy, aparecía la otra vez siendo entrevistada en algunas cosas. Entonces es muy, muy bonito cómo nos mantenemos en contacto permanente, y somos una generación además que estamos en la cincuentena, pues estamos todos cumpliendo 50 años, salvo un par que supongo yo que todavía están los 49, que será la Adriana Cerón y Daniel Más, que todavía eran los más chicos del curso, pero todos los demás ya estamos en los 50, y algunos ya empezaron a cumplir los 51. Así que seguimos en contacto. Gracias, profe, por su respuesta. Gracias. Bien, continuando con las preguntas, Martín y la señora Alejandra. Hola, profesor. Hola, ¿qué tal, Bueno, Alejandra? Hola, bien, gracias. ¿Y usted? Tocaya, muy bien, pues muchas gracias. Bueno, después de que usted salió del colegio, estudió, se fue a la vida universitaria, pero anduvo coqueteando con algunas carreras por ahí hasta que llegó al camino que tiene ahora. Y por eso Martín le quiere preguntar algo. ¿Qué es lo que influyó para que cambiara de abogado a profesor de historia? Ah, pero qué buena pregunta. Miren, como me cayeron bien, les voy a contar la verdad. Porque en esto uno puede disfrazar un poco la historia o puede contarla firme. Yo hasta cuarto medio quería ser entrenador de fútbol. Y aunque ustedes me vean un poco más gordito hoy día, yo era bien bueno para el fútbol. Y jugaba de 11, de puntero izquierdo. Jugué en Club Deportes La Serena, en las infantiles, y me encantaba el fútbol, y yo lo único que quería era ser entrenador de fútbol. Y obviamente mi papá lo que quería es que yo fuera profesional, mi mamá también, era el camino, yo tenía buen promedio, entonces lo lógico es que estudiara en la universidad.
pero mi sueño era ser entrenador de fútbol. Y yo compraba revistas internacionales de fútbol y estaba convencido que ese era mi futuro. Y en algún minuto mi papá me llama y me dice, Ale, quiero que hablemos seriamente. ¿En serio quieres ser entrenador de fútbol? Sí, papá. ¿Dónde te gustaría estudiar para entrenador de fútbol? En Francia. Yo quería estudiar en Francia porque ahí había estudiado Alberto Fuyú, que era uno de mis ídolos deportivos. Tito Fuyú había estudiado en Francia. Mi papá había sido compañero de Tito Fuyú en la universidad, entonces calzaba justo. Y me dice mi papá, muy sabiamente, muy inteligentemente, muy persuasivamente, me dice, hagamos un trato. Estudia Derecho en la Católica y yo te pago un curso de entrenador en Francia. Yo le dije, hecho. Entonces me metí a Derecho en la Católica. Yo no quería Derecho, no me interesaba Derecho, me daba lo mismo. No me arrepiento por si acaso, ¿eh? No me arrepiento de haber entrado a Derecho, tengo excelentes amigos de Derecho, aprendí mucho, me dio una formación mental que agradezco hasta el día de hoy, tuve grandes profesores en Derecho y además ahí empecé a conocer la posibilidad de estudiar Historia. Yo en cuarto medio nunca pensé estudiar Historia, no conocía la carrera de Historia, no se me había ocurrido mayormente, no era una oportunidad, no era una posibilidad. Y en la universidad, ya estando en Derecho, alguien me comenta que uno podía tomar ramos de Historia, la Católica siempre ha sido muy flexible en eso, entonces tomé en segundo año 2 ramos de Historia, Historia de Roma y Descubrimiento y Conquista, con Nicolás Cruz y Juan Ricardo Coyungian, los 2 ramos. Y me fascinó. Y después al otro semestre tomé otro ramo, y al tercer año ya tenía más ramos de Historia que de Derecho, y el cuarto año ya tenía casi puros ramos de Historia y no de Derecho, cosa que mi papá no sabía, ¿eh? Pero yo creo que mi hermano le contó, porque mi hermano estaba 2 cursos arriba mío en Derecho y no me veía nunca en la facultad. Entonces, a final de semestre, no me acuerdo de qué semestre, puede haber sido sexto o séptimo semestre, hablando por teléfono, mi papá en Serena, yo en Santiago, mi mamá me pregunta, ¿y cómo te fue este semestre? Muy bien, felizmente. Y luego me pregunta, ¿en qué? Le dije, en Historia. Me tincaba, me dijo. Sí, pues le dije, sí, ese es mi... Pues yo ya en primero ya le había dicho que iba a tomar ramos de Historia, no les gustó mucho la idea, pero después me apoyaron mi papá y mi mamá, porque era lo mío. Y la razón es que yo quería ser profesor de colegio. Yo me cambié de Derecho a Historia para ser profesor de colegio. Yo quería hacer pedagogía en Historia. Lo que pasa es que no existía la pedagogía en Historia en la Católica. Entonces uno entraba a la licenciatura. Y la pregunta y el comentario ese que estuve coqueteando, la verdad es que con Derecho nunca coqueteé, sino que fue un desliz como les acabo de contar, no fue un coqueteo serio. En cambio, con la Historia y con la educación me casé para toda la vida y sigo en esto y estoy profundamente feliz y no me arrepiento del cambio para nada. Y nunca me he arrepentido, pese a que me advirtieron que probablemente iba a tener menos ingresos que si me dedicaba a Derecho. Lo cual probablemente es realidad, pero no me cambié para hacerme rico a Historia. Me cambié porque quería ser feliz, por un ¿para qué vivir? No de qué vivir. Así que eso fue. Se compensa con otras cosas el tema del sueldo, profesor. Absolutamente, feliz. Profesor, una consulta. De esta etapa en el colegio, ¿hay algún profesor que lo haya marcado? ¿Hay un profesor que todavía usted recuerda con cariño de su etapa como estudiante? Esa es una pregunta muy, muy potente y muy profunda y tiene un problema que uno corre el riesgo de olvidar alguno injustamente, pero yo voy a nombrar algunos que me marcaron a mí hasta hoy. Uno, Enrique Calisto. Enrique Calisto fue director del colegio, hoy día sigue trabajando en el mundo de la educación en Serena. Enrique Calisto para mí fue un gran profesor y yo diría que fue un maestro. Tenía una visión de mundo, una apertura, una forma de decir las cosas que a mí al menos fue decisiva. Y en ese sentido siempre tuve en él una mano amiga, una persona que estuvo dispuesto a dedicarme tiempo. Yo era medio confuso en el colegio, porque imagínense que quería ser entrenador de fútbol, no sabía lo que quería estudiar, pero era buen alumno. Bueno, siempre estuvo ahí. Hay un segundo profesor que era extraordinario,
que era Gonzalo Ampuero, historiador, Gonzalo Ampuero Brito. Yo tenía una compañera de curso que decía que era un barril de conocimientos, que era extraordinario, se paraba delante de la clase y se ponía a hablar y la verdad es que uno gozaba sus clases. Yo por lo menos ahí me encanté con la historia, eso fue en tercero y cuarto medio. Me hizo historia de Chile y también los cursos de educación cívica y economía. Lo he seguido viendo a Gonzalo Ampuero y le he agradecido personalmente la influencia que él tuvo en mi gusto por la historia, porque realmente yo hasta segundo medio la historia era un ramo más, no era adhesivo. A mí lo que más me gustaba eran las matemáticas, por mi abuelo, que era profesor de matemáticas, y dos tíos, el tío Sergio y el tío José, que eran profesores de matemáticas. Entonces mi sueño, si es que tenía alguno, era ser profesor de matemáticas, no de historia. Y en tercer y cuarto medio ya viré a las humanidades. Y el otro es un profesor absolutamente extraordinario, que era Luis Flores, y que lamentablemente murió al año siguiente de que salimos de cuarto medio. Él animó la graduación que tuvimos nosotros en cuarto medio, tenía cáncer, no tenía título universitario, de manera que nos hacía muy pocas clases, pero era un sabio, era un filósofo extraordinario. Me acuerdo que una vez me junté con él para que me explicara Platón, él me explicó la idea en Platón, me la explicó 2 veces y en la tercera cuando le pregunté de nuevo me dijo: Alejandro, última vez que te explico, tú no eres tonto, esto hay que entenderlo antes. Y la verdad es que yo había estado medio despistado, no sé qué, y me explicó la idea de la intuición intelectual con mucha dedicación, y me regaló un libro extraordinario cuando salí de cuarto medio que se llama La Hora 25, de Virgile Georgiou, que es uno de los libros que para mí es uno de los 5 mejores libros que me he leído en mi vida. Y la dedicatoria me ponía: ojalá que este libro te haga crecer como lo hizo conmigo. Y realmente es un libro superior, ambientado en los terribles años de los totalitarismos, 1940, 1946, en un ambiente duro, humanamente terrible, pero que cuando lo leí solo me acordé de Luis Flores muchas veces. Cuando me cambié de casa perdí la foto que tenía de Luis Flores, yo la tenía en mi escritorio, y hace un mes Enrique Calisto me hizo llegar 2 fotos de Luis Flores, así que ya las tengo incorporadas a mi archivo. Pero esos son 3 profesores que para mí fueron decisivos, sin perjuicio que hay otros que por distintas razones también fueron humanamente y profesionalmente muy valiosos, pero ellos 3 mezclaban la profundidad intelectual, el atractivo de la sabiduría y esas cosas que yo encuentro tan valiosas en la vida colegial. Perfecto, profesor. Sí. El profesor Ampuero, bueno, ¿quién no lo puede recordar? Acá en La Serena, la verdad, yo creo que es uno de los historiadores más importantes de acá en La Serena también. Así que... Sí. Emilio y Pauli, tienen una pregunta para usted. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo está, Paulina? Bien, gracias. Profesor, bueno, en la introducción, el profesor Rodolfo mencionó a usted como uno de los autores de la historia de Chile de 1960 al 2010, en el cual dan a conocer los detalles del último cuarto del Bicentenario de Chile. Ya tenía que organizarse con otros 6 historiadores para lograr los 6 tomos que llevan hasta ahora. Entonces, Emilio, referente a eso, le quiere hacer una consulta. De cómo nace la idea de contar todos estos detalles desde ese periodo, y cómo ha sido la experiencia de estar a cargo de tantos historiadores. Buena pregunta, Emilio, y es muy interesante porque esta iniciativa no es mía, esta iniciativa es de la Universidad San Sebastián. Ellos me invitaron a una reunión hace unos 6 años, el 2014 me acuerdo que fue, para conversar sobre un proyecto que estaban pensando, que era esta historia de Chile. Yo algo había escuchado, me habían mencionado, entonces yo dije, voy, y ojalá me toque hacer algunos aspectos de la historia política del periodo. Pues yo me había especializado en la ruptura institucional, en la Guerra Civil del 91, los golpes militares 24-25, entonces la ruptura es un tema que me atraía y dije ya, feliz de participar en eso. Y
me entrevistaron, me interrogaron, me preguntaron de arriba abajo como una hora y media, y después de eso me dijeron, ¿te harías cargo del proyecto? Yo la verdad es que no lo había pensado. Yo tenía trabajo, muy buen trabajo, estaba contento en lo que hacía, y yo me iba a España la semana siguiente. Entonces le dije, mira, feliz, conversemos, pero yo me voy a España, y no lo había pensado para nada. Y les dije esto, que yo quería participar en el área política. Me dijo, hablemos a tu vuelta a España. Y hablamos a la vuelta, y yo hice una propuesta de cómo creía que podía hacerse una historia así. Y es tan complejo hacer historia larga, que hacer una historia de los últimos 50 años del Bicentenario, que eso es lo que queríamos cubrir, o sea, 1960-2010, en varios tomos, tratando de cerrar cada gobierno de una manera lo más completa posible, era un trabajo muy grande. Y el último que había intentado algo parecido era Gonzalo Vial, con su historia 1891-1973, que no solo es un gran historiador, sino que es un hombre brillante. Y no alcanzó a hacerla. Y empezó en 1981 y murió en 2009. O sea, y no alcanzó a hacerla. De manera tal que uno dice, pucha, si en 29 años no alcanzó a hacerla Gonzalo Vial, que es bastante más inteligente que nosotros, no tenemos ni una posibilidad de lograrlo. Y yo ahí planteé lo que me pregunta Emilio. Yo dije, para hacer una historia así en un tiempo razonable, esto hay que hacerlo con un equipo de personas y distribuir los temas de manera tal que cada uno se vaya especializando en las áreas de conocimiento y vayamos avanzando. Porque si ustedes me lo encargan a mí solo, yo les digo de inmediato, no soy capaz, no lo voy a hacer, y si me comprometo, no les voy a cumplir. Entonces, no hay forma. Y a mí me pidieron buscar el equipo que lo hiciera. Y partimos con un equipo que está José Manuel Castro, recién egresado de la universidad, hoy está haciendo su doctorado en Londres, en Inglaterra. Gonzalo Larios, de destacada trayectoria en la historia de la cultura. Miriam Duchens, también tiene mucha experiencia en la historia de la cultura, historia de la iglesia y otros temas. Ángel Soto en historia económica. Milton Cortés, que estaba recién terminando también la universidad y estaba haciendo su doctorado y era especialista en relaciones internacionales, discípulo de Joaquín Fermandois, y el sexto era yo. Y con eso empezamos a hacer la historia. Nos dimos cuenta que de repente íbamos a necesitar ayuda. Entonces, por ejemplo, en el tomo 2, que era sobre Jorge Alessandri, le pedimos a Sergio Carrasco, que es una persona muy conocedora de Alessandri, que trabaja en Concepción, que nos ayudara en ese tomo específico. Y en el tomo 5 y 6, que son los de la Unidad Popular, se incorporó Montserrat Risco a trabajar con nosotros. De manera que hemos ido ampliando un poco, pero en determinadas circunstancias. Y el corazón sigue siendo los mismos 6. Y lo que me preguntaba Emilio, ¿cómo es la experiencia? Es una experiencia muy bonita, muy positiva. Yo creo en los proyectos colectivos. No me gustan los proyectos individuales, no creo en los proyectos individuales, creo que están destinados a perecer muy luego los proyectos individuales. Uno se puede enfermar, se puede morir, y se acabó el proyecto. La gracia de esto es ir formando gente. Yo me he dedicado toda la vida a la formación de jóvenes, y a la formación de jóvenes para que ellos asuman liderazgo en el ámbito público, en el ámbito historiográfico, en la vocación que ellos tengan. Entonces, la idea es precisamente esa. Entonces, tenemos un sistema de trabajo en que cada uno obviamente es mayor de edad y trabaja por su cuenta, pero todos los miércoles, ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión donde se discutían 2 capítulos. Ya estamos en los tomos 7 y 8. Entonces se envían 2 capítulos, 10, 12, 15 páginas, y cada miércoles se discuten eso. Y dicen, oye, muy bueno eso, no lo conocía, ojo que te faltó tratar esto, hoy hay un autor que ha visto este tema y no lo ha visitado, a lo mejor no lo conoce o no tuviste tiempo de revisarlo. Entonces vamos en conjunto mejorando el producto que estamos trabajando. Y eso nos permite que si el resultado iba a ser así, termina siendo así. O sea, mejora en calidad. Y el objetivo de cada uno al comentarle a los demás no es destruir su trabajo, es que todos mejoremos, porque al final, si ustedes se fijan en los tomos, por ejemplo, que tengo aquí en mi mano, es el tomo 5. El tomo 5 y 6 son sobre el gobierno de la Unidad Popular, del gobierno del presidente Salvador Allende. Y ambos tomos están firmados completos por todos los autores. Entonces dice Alejandro San Francisco, dirección general,
Y luego dice José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Lario, Montserrat Risco, Ángel Soto, Alejandro San Francisco. Es decir, los coautores son coautores de todo. Todos nos responsabilizamos por todos los temas. De manera que nadie pueda decir, no, es que mira, el tema tal es malo porque lo hizo no sé quién. No, todos nos responsabilizamos del conjunto de la obra. Y eso es un trabajo colectivo y lo revisamos. Y hay una última cosa que nos quita mucho tiempo, pero creemos que tiene valor. Cuando ya tenemos hecho los seminarios, hemos revisado todos los textos, cada coautor tiene que presentar su texto final, lo que se llama como la versión definitiva, que no es definitiva. ¿Y por qué no es definitiva? Porque nos juntamos después, el autor inicial de esa parte, con 3 personas más, y leemos todo el texto, 100, 120 páginas, en voz alta. Entonces revisamos todo el texto en voz alta. Esto significa página a página. Entonces imprimimos 4 páginas, 4 copias y entero. Y uno dice, no, esto no suena bien. No, no se entiende la idea. A ver, ¿qué es lo que quiere decir? Y lo vamos corrigiendo. Y además de esa corrección auditiva, uno puede decir, oye, pero esto lo vimos hace 2 semanas en otra cosa. Ah, sí, eso está tratado en otra parte. Ah, está repetido entonces, saquémoslo de acá. No, no, saquémoslo de allá. Aquí está bien. Allá está mal. Y ojo, aquí hay 3 jóvenes interesados, hay profesores, hay apoderados. Algún día ustedes van a escribir una carta al diario, van a hacer un trabajo. Yo lo que les recomiendo a todo el mundo, antes de presentar los trabajos, antes de mandar una carta al diario, que se las lea a alguien, que se las revise. Uno no se da cuenta de sus errores, uno las lee y como que ya está bien. No, alguien de afuera dice, oye, pero aquí repetiste 3 veces la palabra pero. En una pon pero, en la otra pon sin embargo y la otra bórrala nomás. No tiene sentido poner 3 veces la misma palabra. Entonces uno va mejorando cuando otros le comentan. Y para eso tenemos que estar abiertos a la crítica, que la crítica nos hace mejorar. Entonces yo diría, Emilio, que la experiencia de trabajar con un grupo de historiadores ha sido espectacular. Además, humanamente son tipos muy simpáticos, muy íntegros, lo pasamos muy bien. Ha sido muy entretenido. El ambiente en la Universidad de San Sebastián es un privilegio trabajar ahí. Tenemos un centro de estudios, ha sido muy bonito. Y además, como Instituto de Historia, hemos creado un doctorado, además en Historia, donde tenemos hoy alumnos estudiando el doctorado en Historia en nuestra universidad. Una de ellas me contó que estuvo en el programa Activando la Historia, Cecilia Morán, que es una brillante alumna de nuestro doctorado, muy preparada. Entonces, vamos creciendo. Uno ve que el proyecto que nació chiquitito, hoy día ya tiene 6 tomos publicados, tenemos cerca de más de 10 alumnos en el doctorado, incluyendo 3 mujeres en primer año. Estamos abriendo la postulación para el 2021. O sea, esto ha ido ampliándose y eso nos gusta, nos tiene contentos y obviamente tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Muy bien, profesor. Muchas gracias por su respuesta ahí a Emilio. Ahora vamos a entrar en materia ya histórica. Conocimos parte ya de su vida, ¿cierto? De sus inicios en el colegio inglés, pasando ya por toda la experiencia que usted ha obtenido durante su carrera. Vamos a entrar ahora a algunos periodos de la historia que tienen que ver principalmente también con el tema de este libro, de los años 60 hasta el 2010, y nosotros lo hemos dividido en etapas, ¿ya? Y la primera etapa va desde el 60 al 73 principalmente, en las transformaciones sociales de ese periodo y la crisis de institucionalidad en ese proceso. Y Conrad y Jürgen tienen una pregunta para usted. Sí, profe, si consideramos que en la década del 60 hubo una polarización política donde cada gobierno intentó en esa época aplicar su propio modelo y el gobierno de Alessandri impulsó un proyecto de derecha. Entonces Jürgen quería saber lo siguiente. Que a su juicio, ¿cuáles fueron los aportes que hizo este gobierno? Ya, mira, cuando uno mira los periodos, es buena la división que ustedes han hecho, ¿eh? Cuando uno mira 1960, 2010, uno puede dividirlo en 3 grandes momentos. El periodo 60-73, que es la etapa de la democracia, la crisis de la democracia y la ruptura de la democracia,
73-90, que es el régimen militar, gobierno militar o dictadura, que significa un replanteamiento de lo que va a ser Chile a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, y después el periodo 1990-2010, que son los gobiernos de la concertación. Nosotros terminamos el 2010 no porque termine la concertación, porque gane Sebastián Piñera o porque haya un terremoto. Nosotros terminamos el 2010 por el bicentenario. O sea, ese fue nuestro eje, de manera que los otros son coincidencias. Y en ese sentido es buena la distinción que hacen ustedes. Ahora, todos los gobiernos en Chile, como suele ocurrir, tienen mérito y fracasos, problemas y aportes. En el caso del gobierno de Alessandri, a mí me parece que el mayor aporte que tiene es la propia figura de Alessandri y el respeto a la institucionalidad. Nosotros a ese tomo le llamamos el preludio de las revoluciones. Ahí se acaba un Chile que era un Chile que ya no volverá, lamentablemente, o tendrán que pasar muchas cosas para que vuelva. Pero, por ejemplo, Jorge Alessandri era una persona que vivía en calle Phillips, en el centro, en la Plaza de Armas, y se iba caminando a La Moneda, literalmente, caminando. ¿Ustedes se imaginan al presidente de la República caminando hoy día a La Moneda? Al presidente a la presidenta Bachelet, es inviable, no habría funa, habría más policía que personas, y algunos le pedían reunión, otros lo aplaudían. Los que no querían a Alessandri no lo pifiaban, sino que se alejaban porque había un respeto por la institución presidente de la República, no por Alessandri, por la institución presidente de la República, por la República misma. Y eso era algo valioso. Además, él era un hombre muy íntegro, muy austero. Le gustaba ahorrar, que el dinero se gastara en las cosas que fueran para el país y no para la política. En ese sentido, él era un ejemplo cívico. Era poco politiquero, al revés que su padre. Su papá era un demagogo, Arturo Alessandri Palma, muy inteligente, muy brillante, atractivo. Pero Jorge era un cambio al revés, pues era más fome, era de cumplir todos los reglamentos. Por ejemplo, la gente derecha lo fue a ver al principio pidiéndole que sacaran al director de presupuestos, porque era medio cercano a la democracia cristiana. Y Jorge Alessandri averiguó que era un hombre muy capaz y dijo, se queda ahí, si es un hombre muy capaz, ¿por qué vamos a tener que tener cuotas de partido aquí? Se queda, es muy bueno. Claro, pero en un mundo que era muy partidista, sonaba raro eso. No, él decía, tienen que estar los que cumplen el trabajo, independiente de su posición política. En esto no hay que enredarse. Mira, a mí me tocó ver un libro muy bonito de Osren Añich, que fue secretario de Salvador Allende, no del presidente Allende, sino que del Allende prepresidente. Y él cuenta un par de anécdotas sobre Jorge Alessandri para decir que, siendo opositores a Alessandri, era un hombre de una integridad absoluta. Y lo mismo dice Ricardo Lagos, por ejemplo, de Alessandri, recordando otras anécdotas, como el hombre como probo, impecable, que si uno tuviera que decir, oye, pongámosle virtudes a los presidentes de la República, uno diría, mira, la honestidad, la preparación de Alessandri, la solidez de Alessandri. Eso yo creo que destacaría de él, más que 2 o 3 cosas de su gobierno. Yo creo que en vivienda lo hizo bien y en otras cosas también lo hizo bien, pero palidecen al lado de su valor como figura moral. Perfecto. Estaba bien puesto entonces el sobrenombre de El Paleta. El Paleta solamente, le decían, pues efectivamente. O era publicidad. Continuando con el mismo periodo, profesor, Emilio y Pauli tienen una pregunta para usted. Está muteada, Pauli. Ahí, ya. Profe, nosotros dentro de la investigación estuvimos viendo que Frei Montalva fue un líder católico que quería gobernar desde esa perspectiva, ¿ya? Y eso hizo que se generara una fricción importante dentro de este partido conservador, del cual él venía. Entonces, Emilio, con respecto a eso, tiene algunas dudas. De cómo afectó esa fricción o discusión en el ámbito político dentro del país. Fue una fricción absolutamente clave. Estamos hablando de los años 30,
el Partido Conservador no solo era Partido Conservador, sino que era entendido como el Partido Católico y de los católicos. Había ahí un clericalismo que fue abandonado en la década de 1930, a mi juicio felizmente, pues los católicos tienen todo el derecho a ser católicos, pero tienen libertad para participar en política donde estimen pertinente. En ese tiempo como que los católicos tenían que ser conservadores, todos. Y la juventud conservadora, que se llamaba Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, eran críticos de algunas cosas de los conservadores mayores. Entonces formaron este movimiento que le pusieron el nombre de Falange, que presidió Bernardo Leighton, un tipo muy notable, muy bueno, un hombre noble, que después fue demócrata cristiano también, y que tuvo figuras tan destacadas como Ignacio Palma Vicuña, muy vinculado a nuestra cuarta región, la familia Palma. También estuvo Eduardo Frei Montalva, Manuel Antonio Garretón Walker. O sea, hubo figuras realmente muy destacadas en esa primera generación, Radomiro Tomic, y ellos, el año 38, se terminaron por separar del Partido Conservador, fundaron la Falange Nacional, y la Falange Nacional es la que va a trabajar los próximos 20 años, hasta 1957, por generar un proyecto político distinto a las derechas y a las izquierdas, que es un proyecto de inspiración cristiana, pero no católico, que comparten su visión muchos sacerdotes y muchos obispos, pero en un Chile que está cambiando, en un Chile que ha producido diferencias. En la región nuestra, el hombre clave para el surgimiento y desarrollo de la Falange fue una persona maravillosa, que todavía vive, Renán Fuentealba Moena. Y Renán Fuentealba tiene 103 años, vive a 4 cuadras del Colegio Inglés, por si acaso, es un hombre extraordinario. Hablé con él la semana pasada, lo llamé para saludarlo, para ver cómo estaba, y don Renán fue elegido en 1957 diputado por La Serena, precisamente, y después fue reelegido. Y fue presidente de la Democracia Cristiana en el 61, y fue el presidente que llevó a Frei Montalva a la moneda en 1964. Este era un movimiento con una mística generacional extraordinaria, con un sentido del deber por hacer de Chile un país más justo, mejor. Eso obviamente después se terminó perdiendo y tuvo muchos problemas la democracia cristiana, pero en la pregunta que me hacen, ese es el espíritu que había en la Falange, un espíritu como de futuro, juvenil, de ilusión. Tiene algo también de mesiánico, de tener todas las verdades ellos, pero eso es parte de la lucha política, pero yo creo que recordar ya solo esa serie de nombres nos da la idea de que ahí tenemos una selección nacional. O sea, yo nombro a esas personas y es como nombrar el equivalente en el fútbol a Arturo Vidal, a Sánchez, a Bravo, o sea, a figuras de primera división en términos políticos, como fue esa generación de falangistas de 1935. Claro, exactamente. El señor Garretón Walker, el otro día estuvimos también con el hijo, con uno de sus hijos. ¿Con cuál? ¿Manuel Antonio? Sí, también. Sí, pues un gran sociólogo. Exactamente. Profesor, Martín y Alejandra tienen una pregunta para usted también, continuando con el mismo periodo. Profesor, usted cuando empezó el programa nos dijo, cuando escuchó el nombre de la historia, activando la historia, nos dijo que la historia era muy presente y se volvía a repetir. Y un poco haciendo el nexo con esto, acordándonos del fin más o menos del periodo de Allende, donde estaba súper polarizado todo, pasó un hito que fue súper decisivo y muy simbólico, que fue el paro de camioneros. Y eso nos hizo clic con Martín y quiere hacerle una pregunta. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian el paro de camioneros de Allende con... Espera que me enredé. ¿La puedo preguntar de nuevo? Por supuesto. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian el paro de camioneros de Allende con los de la época de Bachelet y Piñera? Ya. Mira, el paro de camioneros del gobierno de la Unidad Popular es muy tremendo. No es... Lo primero que te diría es que no es comparable. Nada que uno pueda imaginarse en esa época es comparable a lo que pasó con Bachelet o con Piñera. Este es un parito nomás, este es
obviamente es grave, ojalá no existiera, pero esta es una cosa muy chica al lado de lo que fue el paro de camioneros de octubre de 1972. Lo que ocurrió en 1972 fue estas típicas cosas que podrían haberse solucionado antes y bien, y se solucionan después y mal. Entonces, el gobierno va a crear una empresa de transporte, se enojan los camioneros, hacen un paro que es muy chico y muy centrado en sus problemas puntuales, o sea que no es de naturaleza política, pero en medio de la polarización del país el problema empieza a crecer. Y ese paro, que originalmente es estrictamente gremial, termina politizando a todo Chile y polarizando a todo Chile. El gobierno y la izquierda en general lo llamaron el paro sedicioso o paro insurreccional. Yo creo que no lo era, pero fue creciendo hacia allá. O sea, si fue primero un paro estrictamente de carácter técnico, gremial, después yo creo que muchos vieron, oye, esta es nuestra oportunidad de votar a Allende. Entonces tuvo un sentido político que claramente era distinto al actual. Y lo que ocurre, y yo creo que la pregunta, Martín, está muy bien formulada, porque si bien son muy distintos los paros, cada vez que hay un paro de camioneros, nosotros psicológicamente nos retrotraemos a 1972. O sea, el paro de camioneros a nosotros nos produce lo siguiente: el problema político nos lleva psicológicamente a una interpretación histórica, que no es igual, pero evidentemente la tenemos instalada, porque fue tan potente el de 1972 que nos vuelve a rebotar cada vez que aparece un paro de esa naturaleza. Y en ese sentido yo creo que estuvo presente ahora la idea de que este era un paro parecido al anterior. Yo creo que era de naturaleza totalmente distinta, y en eso yo creo que tenemos que preocuparnos de las realidades, porque como a veces nosotros sobrepolitizamos los conflictos sociales, los camioneros quieren de buena manera tener seguridad. Piensen ustedes que los camioneros, yo no sé si han conocido camioneros reales. Yo tenía una secretaria en la Católica, la Andrea Opaso, que su marido Carlos era camionero que tenía un camión. De manera que si él iba a Brasil, que me acuerdo de un viaje que hizo a Brasil, entonces iba a estar mucho tiempo fuera, ¿dónde dormía él? Bueno, a veces en una hospedería y a veces en el camión. Entonces lo mínimo que pueden pedir los camioneros es seguridad, que no lo anden matando, que no le anden disparando. Y a veces, a lo mejor, cuando el hijo va creciendo, la hija va creciendo, dice, oye, hagamos un paseo, y lo lleva a pasear. Claro, por lo que le pasó a la niñita que le terminaron disparando. Entonces eso no puede ser. Entonces no hay que confundir los planos, no politizar eso, porque lo que debiera haber es seguridad para los camioneros y para los no camioneros. Eso es muy, muy simple, pero eso es lo que lleva a confundir los dos problemas. Perfecto, profesor. Claramente siempre, por lo menos a los más adultos ya y a nosotros como profesores, siempre nos lleva a esa época del 72, pues finalmente. Cualquier paro camionero es como que tratamos de nos vuelve el imaginario histórico de inmediato. Exactamente. Y hay que considerar, como bien dice usted, las diferencias contextuales totales que existen, totalmente. Profesor, pasando ya a un segundo periodo, del 73 al 90, este retorno, y obviamente después al retorno a la democracia. Martín y la señora Alejandra tienen una nueva pregunta para usted referente a este proceso. Bueno, volvemos un poquitito, y sí, me quiero hacer mención un poco de lo que usted contaba de los camioneros. Efectivamente, yo pasé en un camión con mi abuelo, y así era, salíamos a pasear, me hizo acordar, y fue como agarrarme eso, me trajo a la memoria esos recuerdos de yo niñita. Y ahora un poco hablando sobre la transición, porque ya terminó la dictadura y nos tenemos que trasladar a la transición. En esa época, cuando nosotros estábamos volviendo a la democracia, en Europa empezaron a pasar unas cosas, muchos hechos que cambiaron la historia del mundo a nivel político, social y económico. Y Martín ahí le quiere preguntar algo. ¿Cómo influyó la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética en la transición de Chile? Ya. Es interesante lo que pasa ahí, porque los fenómenos históricos no son aislados. De repente nosotros creemos que todo pasa en Chile y que Chile es el único país donde ocurren cosas importantes. Lo que se llama la tercera ola de democratización, como le llama Huntington, el politólogo,
es un proceso que comenzó en Europa en los años 70 y termina, pongámoslo, en Chile en 1990 o incluso en la Unión Soviética un par de años después. Y en ese sentido son procesos paralelos. ¿Qué significa esto? Fíjate que Grecia, Portugal y España tenían dictaduras de larga duración. El 75 murió el general Franco y se inició el proceso de transición a la democracia en España, y en los años anteriores y posteriores hubo cambios también en los otros países. De manera que Europa occidental quedó democratizada, pero Europa oriental y central no tenía lo mismo, porque tenía dictaduras comunistas en lo que Winston Churchill llamó adecuadamente la cortina de hierro. De manera que uno tenía los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, abajo tenía Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, o sea, una cantidad de países que estaban bajo la cortina de hierro y que no se democratizaban. Y en 1980 surgió el sindicato Solidaridad en Polonia, que fue como una aurora de la libertad en ese país y que comenzó a dar una esperanza de cambio por allá. Lech Walesa, el líder de Solidaridad, obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Pero paralelamente, en América Latina, cuando yo llegué al Colegio Inglés de La Serena en el año 80, prácticamente todos los países de América Latina tenían dictaduras militares, o tenían gobiernos militares. O sea, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Panamá, en Nicaragua acababa de caer Somoza, estaba Noriega en Panamá, en Argentina cambiaban, pero estaba Viola, Videla, Galtieri, o sea, eran gobiernos militares en la región. Prácticamente se salvaba Colombia y Venezuela. Pero en la década del 80 se inician las transiciones a la democracia en todo el continente y empezamos a ver elecciones. Entonces de repente nos encontramos gente, oye, en Argentina eligieron a Alfonsín, oye, pero mira lo que pasó en Perú, tuvieron también elecciones y ganó Alan García, que era del APRA, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y parece que están teniendo elecciones por allá y por acá, y en Brasil hubo elecciones también, Sarney. Entonces, hubo un proceso de progresiva democratización, que en Chile se dio por la suma de varios factores, porque la Constitución del 80 generaba un proceso de transición a la democracia, porque la oposición política pedía el regreso a la democracia, porque la presión internacional iba hacia allá y porque la sociedad pedía también el regreso a la democracia. Entonces, eso confluye en el plebiscito del 88, en la elección del 89 y en la transición a la democracia, como bien se decía acá. Paralelamente, se había producido como una muerte espiritual de los socialismos reales en Europa. O sea, mientras las democracias capitalistas occidentales, Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, eran todo boyante, crecimiento, éxito, como que la Unión Soviética se hundía por dentro, hasta que Gorbachev dice, oye, hagamos un cambio interno, que le llamó perestroika, y China, que fue más rápido, dijo, oye, se murió Mao, lo importante no es de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones, sigamos con el mismo sistema, pero capitalista. Entonces mantiene la estructura de dictadura política comunista, pero con régimen capitalista, lo que lo hace crecer económicamente. Y eso mata al comunismo en los dos lados, por la perestroika en la Unión Soviética y el cambio en China en el régimen antiguo de Mao. Y eso confluye con el movimiento espiritual, social que se está dando en Checoslovaquia, en Alemania Oriental y en Polonia, entre otros países. En Rumania, Ceausescu fue asesinado a fines de 1989 también. Entonces, no es que tengan influencia en Chile, sino que se da una ola de democratización que podríamos llamar una especie de efecto dominó, que se da en todos lados, y que además es muy curioso porque en el fondo los que vivimos esa época, yo era chico, pero salí del colegio en el 87, uno dice que toda la historia que nos han contado en el mundo es Guerra Fría, comunismo, anticomunismo, y de repente el comunismo se cayó solo, pues, se cayó de un día para otro. Entonces la lucha, tantas muertes que hubo, tanta violencia, tantas guerras, se justificaban, y uno llega después a la conclusión que evidentemente no se justificaba tanto odio, tanta muerte, tanta
tanto desastre. Entonces podría haberse hecho un poco mejor, como siempre. Ahora, claro, para uno es re fácil porque uno conoce el final de la historia, pero evidentemente hubo voces del momento histórico, voces morales, Alexander Solzhenitsyn, el propio Juan Pablo II, y otros que veían aquí que había un problema humano muy profundo que había que solucionar antes que fuera demasiado tarde. Perfecto, profesor. Emilio y Pauli tienen una pregunta también referente al mismo periodo. Bueno, volviendo un poco a Chile, en la época de los 50, los 60, hay un convenio entre la Universidad Católica de Chile y la de Chicago, ¿cierto? Que en el fondo esto permite la formación de algunos profesionales chilenos en economía. Entonces, ellos regresan a Chile y crean el libro El Ladrillo, ya que detallaba un poco el cambio radical del modelo económico de Chile en la época, y que en 1973 entregado al general Augusto Pinochet. Entonces, en esta misma época entendemos que se inician a la vez las reformas de la Constitución de 1925. Entonces, referente a eso, Emilio tiene algunas consultas. ¿Cómo afectan estos antecedentes en la Constitución de 1980 y tienen además alguna influencia en las reformas constitucionales del 2005? Es bien notable, porque el convenio con Chicago que se pregunta acá fue un convenio académico. O sea, fue un convenio para que buenos alumnos de economía se vayan a estudiar a una de las mejores facultades de economía del mundo, como es la Universidad de Chicago. Y así fue. El año 56, 57, 58 se comienzan a ir gente muy preparada, vuelve a Chile, pero en Chile, ¿dónde influye? En la Universidad Católica, en las páginas editoriales del Mercurio, en algunas charlas por ahí, en algún estudio por acá. Ahora, es un momento en que las universidades están mejorando su investigación científica. La Católica, que es la que yo conozco más porque es la que he investigado, comienza a publicar la revista Historia, los estudios de economía, empieza la enseñanza científica de la sociología, mayor investigación en medicina. O sea, hay un mejoramiento del estándar en las disciplinas científicas. Lo que ocurre en 1973 es una cosa que pasa mucho en historia, es que se junta una idea X con el poder Y eso produce el cambio. El poder ahí era el poder de los militares no tenían una idea económica, o dicho en otras palabras, tenían varias ideas económicas que incluso podían ser contradictorias. Pinochet no tenía conocimientos de economía científica, el general Lee tampoco, pero era más partidario de un sistema más estatista, y el almirante Merino era partidario de un sistema más liberal, pero tampoco tenía conocimiento de economía. Y efectivamente le llevan el Ladrillo, que fue un documento preparado antes de 1973, con transformaciones que serían necesarias de hacer en Chile en cualquier momento, cualquiera fuera el gobierno. Y esas eran reformas que se llamaban liberales, es decir, que había que liberalizar la economía, darle una prioridad a la propiedad privada sobre los medios de producción, bajar los aranceles para hacer más competitiva la economía, promover la inversión extranjera y cosas por el estilo. Entonces, esos cambios se comienzan a aplicar a partir del 75 con el plan de recuperación económica, y ahí hay una canalización hacia las llamadas 7 modernizaciones. Eso se va a consagrar además en la Constitución de 1980, que es una constitución que no es neutra, que establece una preferencia por este orden económico de mercado o liberal. Y ese es el que va a seguir en los años siguientes. Cuando se hacen las reformas del 89 o del 2005, que era la que preguntaba Emilio, no hubo un cambio sustancial del sistema económico. O sea, el sistema económico vigente hoy día es básicamente el mismo de la Constitución del 80 y del 2005. No hay un cambio crucial en el sistema económico, un sistema económico de libre mercado. Cuando uno mira instituciones fundamentales como el Banco Central no han sido modificadas, cuando mira los derechos económicos que están en el artículo 19, se mantienen prácticamente sin modificación, el derecho de propiedad, la libre iniciativa en el campo
económico y cosas por el estilo, no han variado. Entonces, eso se ha puesto en entredicho más bien en esta última década. O sea, en esta última década hay dos temas que han entrado en contradicción y que son bastante potentes. Por ejemplo, una idea es la de nacionalizar ciertas empresas o recursos que se estiman importantes para Chile. Nacionalizar significa en Chile, por si acaso, estatizar, es decir, que determinadas empresas o instituciones pasen a mano del Estado. La AFP, el litio, el cobre o lo que sea. Esa es una idea, pero es una idea que no ha sido incorporada como cambio constitucional todavía. Yo estoy seguro que sí se va a discutir eventualmente en el proceso constituyente que se podría iniciar en las próximas semanas. Eso es una cosa que es relativamente novedosa. Y lo otro que ha cambiado, si uno mira el proceso 90-2006, por decirlo de alguna manera, o sea, los primeros 16 años de democracia, o sea que serían Aylwin, Frey y Lagos, es un proceso donde la concertación asume la idea económica liberal, la idea económica de libre mercado, con cambios que al menos Aylwin y Lagos definen como crecimiento con equidad. O sea, no basta solo el crecimiento, tiene que haber justicia para la ciudadanía. Pero en lo esencial se mantienen las bases del sistema económico. Esto simbólicamente uno podría mirar ciertos hitos. Para mí el hito clave es cuando Ricardo Lagos firma el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de George Bush. Eso era algo impensable en los socialistas pre-1973. O sea que con el pulpo imperialista que era Estados Unidos, se firmara un Tratado de Libre Comercio, eso era doblemente inviable. En cambio, la despedida de Allende el 11 de septiembre del 73, es decir, el capital foráneo, el imperialismo unido a la reacción, generaron las condiciones para el golpe de Estado. O sea, eso es la antítesis de la situación. Bueno, pero es que Chile había cambiado radicalmente y el orden económico era el establecido por la Constitución. Y termino con una cosa. Además, lo que se había producido era una cuestión, es que el orden económico estaba siendo exitoso. O sea, entre 1984 y 1998, Chile tiene un crecimiento económico más o menos de un 7% anual. Entonces, claro, eso le significa a las personas vivir mejor, pero al Estado cada punto de crecimiento económico le significa en plata actual 600 millones de dólares. Entonces, crecer al 7% anual son 4.200 millones de dólares anuales. Imagínense lo que haría Piñera con eso, lo que haría Bachelet con eso. O sea, es una riqueza que hoy día se sueña cualquier gobernante chileno, pero también argentino, peruano, de cualquier país. Entonces, eso contribuye a consolidar el sistema que se había creado antes y que en general la centroizquierda no le gustaba. Paralelamente se había producido un aprendizaje político y un abandono de las posturas más radicales pre-1973. Perfecto, profesor. Sí, ahí dimos una pasadita, ¿cierto?, por el gobierno de Lagos y esta unión o esta relación que existe entre ese modelo neoliberal que permaneció, ¿cierto?, y que se fortaleció finalmente con los gobiernos del retorno a la democracia y que sigue todavía el mismo modelo. De acuerdo a eso y de acuerdo a que este estudio que ustedes realizaron con los demás historiadores llega hasta el 2010, don Conrad y Jürgen tienen una pregunta para usted. Sí, profe, mire, como bien lo sabemos todos, con el retorno a la democracia se sucedieron una serie de gobiernos elegidos de manera democrática, pero de todos ellos, el que resalta más es el primer mandato de Michelle Bachelet por ser la primera mujer en gobernar el país. Entonces, Jürgen quería saber algo. Desde su perspectiva, ¿cuáles fueron los acontecimientos más importantes del primer gobierno de Michelle Bachelet? Es interesante lo que pasa en la democracia chilena post-90. Yo primero un comentario general. Yo creo que hay una cosa que no se dice, pero los gobiernos elegidos después de 1990, todos han sido elegidos con mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Y esto que podría parecer obvio, no es obvio. O sea, Aylwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera, todos han sido elegidos con mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Antes de 1973, los 5 últimos, nuestro coterráneo González Videla tuvo el 40%.
Carlos Ibáñez del Campo tuvo 46, Jorge Alessandri 32, Salvador Allende 36. Solo Eduardo Frei Montalva fue elegido con mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Y es porque la Constitución del 25 no establecía la segunda vuelta, sino que establecía que en caso de que nadie tuviera mayoría absoluta, el Congreso Pleno debía elegir entre las dos primeras mayorías relativas. Obviamente eso hoy lo consideramos malo. No es que esos presidentes fueran ilegítimos. Los 4 que yo mencioné asumieron constitucionalmente el mando de la nación, pero tienen un dejo de criticable, y eso lo hacían, depende del lado que fuera el elegido, los demás partidos. Criticaban al otro porque la mayoría no lo quería, o cosas por el tipo. Hoy día se le puede criticar cualquier cosa al presidente, a la presidenta, a los presidentes anteriores, pero no que no obtuvieron la mayoría de los votos válidamente emitidos, porque sí los tuvieron. Entonces, en ese sentido, la restauración de la democracia permitió eso a partir de 1990. Eso es lo primero. Ahora, la presidenta Bachelet tiene una cosa notable, que es el símbolo de una mujer llegando a gobernar. Piensen ustedes que cuando comenzó la democracia clásica chilena en 1932, las mujeres no tenían derecho a voto. En 1932 no tenían derecho a voto en las elecciones presidenciales. Lo adquieren en el gobierno de González Videla, el año 48. Es ley el 49. Y se aplica por primera vez el año 52, en la elección de Carlos Ibáñez del Campo. Pero es muy tardío históricamente. Ahora, en otros países no fue mucho más temprano, ¿eh? O sea, es una corriente mundial esto. Pero el propio González Videla designa una ministra de Estado. En esa época se elige una diputada. Y poco después se elige una senadora, la senadora María de la Cruz. O sea, ¿y qué va demostrando todo esto? Bueno, que las mujeres son iguales de capaces, más capaces, menos capaces, si compiten en igualdad de condiciones. Yo siempre digo, mi mamá estudió Derecho en la Católica en los años 60. Mi mamá egresó del Liceo 7 de Providencia y es una profesional que trabajó toda su vida en La Serena, fue abogado, trabajó en el servicio público la mayor parte de su tiempo y fundó la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte. Fue la primera directora de la Escuela de Derecho de la Católica del Norte. Pero era muy raro que las mujeres estudiaran, comillas, carreras que no eran de mujeres. Había como carreras de mujeres. Profesora, enfermera, trabajadora social. Pero claro, había otras carreras de hombres. Médico, abogado, ingeniero. Bueno, eso cambió. Y hoy día ya nadie discute esas cosas, felizmente. Bueno, uno de los símbolos de eso fue la elección de la presidenta Michelle Bachelet el año 2005. Y presidenta desde el 2006. Yo le agregaría una cosa. La presidenta Bachelet hizo una cosa que, no siendo correcta en sí, es buena para el país. Es que nombró un gabinete paritario la primera vez. No lo pudo mantener, ¿eh? Y no se puede mantener porque es absurdo estar midiendo los gabinetes si son uno y uno, eso no tiene sentido. Uno tiene que tratar de armar el mejor equipo posible y a veces habrá más hombres, a veces habrá más mujeres. Pero la señal que dio es muy potente. No más este desequilibrio en que los hombres están acá y las mujeres están acá. Esa cuestión no puede ser. Y no puede ser sencillamente porque las mujeres tienen la misma capacidad y hoy día además tienen felizmente la misma formación, los mismos estudios que los hombres. Yo creo que eso se logró. Aprovecho de decir una cosa que no tiene nada que ver ni con Bachelet, ni con Lagos, ni con Piñera, pero que yo lo creo firmemente. Yo creo que Chile hará un gran progreso si un presidente chileno, al igual que Bachelet, dice: yo de mis 24 ministros, ojalá que el día de mañana no sean tantos ministros, que ojalá sean 20 o 18 o 16, no tiene sentido tener tantos ministerios, pero que dijera: mira, yo de mis 16 ministros, 8 estudiaron la enseñanza básica media universitaria en Santiago y 8 estudiaron la enseñanza básica media universitaria en regiones. Yo encuentro que eso sería extraordinario. Pero si ustedes miran cualquier gabinete de Bachelet, de Piñera, de Lagos, son gabinetes capitalinos para un país centralista. Y eso es algo muy negativo para Chile, algo malo, lo creo profundamente. Felizmente todos los presidentes son iguales, con lo cual no estoy atacando a ninguno en particular, pero creo que eso tiene que cambiar. O sea, necesitamos que alguien haga el giro mental y diga: hay que mirar a Chile desde su complejidad. Y su complejidad incluye a las regiones, no solo a la capital. ¿Estás muteado, Sebastián? Creo que es un mensaje súper potente y notable, la verdad,
esa relación con las regiones. Nosotros estuvimos con el profesor Armando Cartes también en algún momento atrás. Gran historiador, brillante. Un énfasis importante en el tema de las regiones también y su importancia, sin duda. Profesor Rodolfo. Sí, profesor, sabemos que desde la década del 70, 60, 70 y de ahí en adelante, se fue gestando en Chile una polarización política que nosotros inclusive hoy en día podemos apreciar. Según su apreciación, ¿cuáles son los temas país donde debería existir un consenso entre la derecha y la izquierda y decir estos temas corresponden al país y no están sujetos a discusión, con mira, cierto, no sé, proyectándonos a 50 años más como país, dentro de la construcción de un nuevo Chile? Yo primero hay tres ideas que serían como principios, como norte, que yo le fijaría a la derecha, al centro, a la izquierda, a los católicos, a los no católicos, a los allendistas, a los no allendistas, a los pinochetistas, a los no pinochetistas. O sea, como decir, oye, ¿cómo me imagino a los que votan a prueba, a los que votan rechazo? ¿Cómo me imagino Chile en 20 años más? Yo creo que nosotros necesitamos potenciar, fortalecer la democracia republicana chilena, que hoy día está venida menos. O sea, hoy día hay un ambiente de odio, de destrucción, de violencia y justificación de la violencia que es mala para Chile. Y ojo que la justificación de la violencia depende si el violento es amigo mío o enemigo mío. Entonces hay violentos buenos y violentos malos, los malos son los que están al frente, los buenos son los que están a mi lado. Eso no está bien. Nosotros necesitamos fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones. Con esta constitución o con la nueva, según cuáles sean los resultados institucionales, el día que haya plebiscito se felicita al que ganó, el que perdió estará enojado, pero al otro día seguimos trabajando, somos un país. O sea, primero fortalecer la democracia republicana chilena. Las alternativas a la democracia no son muchas, ¿eh? Son las guerras civiles, son las dictaduras, son los golpes de Estado. Entonces, si hay algún creativo que tiene alguna idea mejor, bienvenida sea, pero no le va a ser fácil, porque hoy día no está fácil crear un sistema así como de la nada que garantice espacios de libertad, de alternancia en el poder, de control de gestión a los gobiernos, de división de poderes, de derechos de las personas, como los que garantiza la democracia. Por eso digo yo que hay que fortalecer ese sistema. En segundo lugar, es una cuestión que, siendo tan obvia, a mí me llama la atención que no esté más instalada en la opinión pública y sobre todo en los sectores políticos. Es la necesidad de tener un desarrollo económico permanente. No es lo mismo un país que se desarrolla económicamente que un país que está estancado. No es lo mismo un país que crece económicamente que un país que está paralizado. Y esto que uno dice, oye, pero es obvio, es que si fuera tan obvio, no nos daría lo mismo que entre el año 84 y el 98 creciéramos al 7%, en cambio entre el 2006 y el 2020 estamos creciendo al 1, al 2%, 2 o 3 años a menos, o sea, tasa negativa, y apenas 3 o 4 años sobre el 4%. O sea, esa mediocridad no compensa las expectativas que tenemos los chilenos, no compensa la necesidad de sacar a las personas que están de la pobreza de una manera rápida, drástica, no compensa la urgencia que requiere que las 50.000 familias que están viviendo en campamentos salgan de esos campamentos y tengan vivienda digna, no compensa que las personas que están viviendo sus últimos años con 120 lucas, que ciertamente es más que las 80 lucas que tenían antes, vivan 6 o 7 años de su última etapa de vida. Eso no corresponde. Entonces, bueno, pero para eso necesitamos un crecimiento económico más sostenido, más permanente. Y para eso hay que tomar decisiones y hay que tomar las medidas adecuadas. Y lo tercero, el progreso social. ¿Qué significa progreso social? Que si uno piensa solo en materia de crecimiento económico, a mí me parece que es una visión materialista de las cosas. El progreso social significa cuidar la calidad de vida de las personas. No basta que las personas tengan vivienda, tienen que tener plazas cerca de su lugar de habitación. No basta que tengan trabajo, tienen que tener descanso. No basta que hayan tenido años de trabajo, tienen que tener años de descanso al final de su vida. No basta que tengan buena salud. Cuando se enfermen tienen que ser bien atendidos en el sistema público o en el sistema privado. No basta que tengan derecho a la educación y gratuita. Esa educación tiene que ser buena, porque nos sacamos nada con que al final los que tienen educación gratuita
tienen menos expectativas laborales y estudiantiles futuras que los que han pagado educación en la enseñanza básica y media. Y esa diferencia que se percibe, y todos la notamos, es una cuestión que no resiste el paso del tiempo. Entonces, ahí hay un montón de cosas de progreso social que yo las instalaría como 3 acuerdos básicos para avanzar hacia un país más justo, como el que yo creo que muchos aspiramos en Chile, independiente de cuál sea nuestra posición política, cuál sea nuestra religión, cuál sea nuestra historia de vida, cómo nos hayamos apeado en el mundo, cuál sea nuestra formación intelectual. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Bueno, así damos cierre a esa etapa, y ahora van quedando solamente 3 preguntas relacionadas con la actualidad, profesor. Martín y su papá, que lo saludamos en este ratito, que su mamá tuvo que ir a hacer clases también, así que hizo el cambio. Mucho gusto conocer al papá de Martín, entonces. Hola, profesor, ¿cómo está? También mucho gusto conocerlo. Bueno, mira, actualmente estamos en un momento que sin duda va a ser un momento que va a pasar a la historia en todo el mundo, con respecto a este tema de la pandemia. Así que con respecto a este tema, Martín le quería hacer una pregunta. ¿Cuáles cree que serían los efectos sociales y económicos más importantes que dejará esta pandemia? Mira, primero yo les diría que, aunque no tenga nota, que con los profes, con sus papás, anoten ustedes qué efectos creen que va a tener esta pandemia en su familia, en la sociedad, en la ciudad donde viven. Aunque no tenga nota, no se trata de hacer tarea, no se trata de ponerle nota, no es eso. Pensemos el momento que están viviendo. Esto es como vivir una guerra. Esto hay que pensarlo, esto fue tremendo, no lo imaginábamos. Ahora, si tú me preguntas cuáles son los efectos principales, mira, el primer efecto es el efecto estrictamente humano de lo que ha significado tener a 500.000 de personas enfermas de coronavirus, de tener a más de 10.000 muertos, tener a un sistema sanitario girando en torno a esta enfermedad, con los costos económicos, sociales, humanos asociados a esto. Eso yo creo que es la primera mirada. La segunda, yo creo que el costo económico es tremendo y todavía no vemos la luz al final del túnel. O sea, en Chile hay más de 1,5 millones de personas que ha perdido su trabajo o ha perdido la forma de relación laboral que tenía antes de la pandemia. Esto es tremendo. El trabajo no solo es una manera de ganarse la vida, que lo es, también es una forma de contribuir a la sociedad. Yo, en mi trabajo, como chofer, como constructor, como deportista, como pintor, como profesor, yo contribuyo a hacer una sociedad mejor. Entonces todos contribuimos a hacer una sociedad mejor. Si yo no tengo trabajo, estoy privándole de mis talentos, de mi formación, de mis características a la sociedad. Y eso es muy, muy lamentable. Y en tercer lugar, es una manera de desarrollar la propia vocación, una manera de ser feliz. Y eso, evidentemente, si yo no tengo trabajo, soy menos feliz que si tengo trabajo. Y le podríamos agregar un cuarto aspecto que vale para un colegio como el Colegio Inglés Católico. Para los cristianos es el modo ordinario de santificación personal. ¿Dónde se santifica un cristiano común y corriente? Bueno, en su vida laboral y en su vida familiar, si no se va a ir de misionero a África o no se va a ir de no sé qué, salvo que alguien tenga esa vocación específica, pero el cristiano común y corriente tiene como vocación la santificación a través del trabajo. Dicho eso, hoy día tenemos un problema muy grande de 1,5 millones de personas que han perdido su trabajo con todo lo que eso significa. Y eso va a derivar en un problema social tremendo. O sea, más personas endeudadas, más personas sin casa, más personas que van a tener que salir a trabajar. Piensen ustedes que en estos meses, no solo Chile, esto toda América Latina, son los meses en que más gente se ha retirado de la educación formal en los últimos años. O sea, que ha dejado la enseñanza básica o media. Eso es terrible, porque la mayoría de la gente que deja la enseñanza media no vuelve. O sea, no es que deje primero medio y el próximo año se reincorpora primero medio y después está todo bien. No, generalmente eso se pierde. Y eso es porque el papá perdió la pega, está ayudando al niño de 14, 15 años en la casa. Eso es muy, muy delicado y muy, muy lamentable. Y eso se da además en un contexto súper delicado en Chile, que tenemos una crisis política objetiva y una crisis institucional objetiva.
Ahora, yo soy positivo, creo que Chile es un gran país, un país extraordinario, que hemos tenido momentos duros en nuestra historia, hemos tenido terremotos, hemos tenido guerra, hemos tenido distintas circunstancias y hemos salido adelante. Yo creo que este es el minuto para sacar adelante a Chile, pero para eso tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que privilegiar las cosas que nos unen y no las que nos dividen, y también tenemos que ponerle pino en las cosas pequeñas de cada día, o sea, no querer solucionar la crisis económica chilena si no somos capaces de hacer nuestra cama en la casa, si no somos capaces de estudiar para la prueba de mañana, si no somos capaces de trabajar con fervor cada día. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Nosotros con el profesor Rodolfo hasta el año pasado trabajamos en una escuela de adultos, no nos queremos imaginar más o menos la deserción que también debe haber en ese tipo de colegios de adultos, donde trabajan y algunos iban al colegio, ¿cierto? Y había que ir a buscarlos a otros para que fueran al colegio. Yo creo que ese sistema también tiene un gran problema y nosotros nos dimos cuenta con el profesor Rodolfo. Don Conrad y Jürgen tienen una pregunta para usted. Bueno, sí, profe, manteniéndolo en el contexto de la pandemia, teníamos una consulta que Jürgen se la va a presentar respecto a lo que se viene en octubre. ¿Qué opinas sobre la elección del apruebo y rechazo de octubre en época de pandemia? ¿Es prudente realizarla? Mira, yo creo que no hay que suspender el plebiscito en este momento. Yo creo que las personas que se dedican a temas como la pandemia, a temas médicos, tienen que dar la información más fina posible respecto de los efectos que podría tener votar en este tiempo, porque la democracia significa participación. Eso es la democracia. Y si al final tú vas a tener 2, 3, 4 millones de personas que deciden no ir a votar por el riesgo de enfermarse, lo que ha hecho es una participación sin participación, lo cual es una contradicción. ¿Tú qué crees que van a decir muchas personas si les dicen fuiste elegido vocal de mesa? Si ya eso es una cuestión difícil, ¿cómo hacer ahora en circunstancias de que la información no fluye de manera clara? Cuando nosotros nos dicen que no podemos volver a clases presenciales por la pandemia, que no podemos hacer vida normal por la pandemia, hoy día Concepción, o ayer Concepción decretó nueva cuarentena, en Magallanes aumentaron los contagiados en la última semana, hace 2 semanas en 11 de todas las regiones de Chile aumentaron los contagiados. Entonces, ojo que el rebrote en España ha sido muy duro, no ha sido fácil. En otros lados también ha sido así. Entonces, yo diría que las personas que saben de esto debieran tener muy claras las consecuencias. Y lo otro, los que convocan al plebiscito, las personas del CERVEL, las personas del mundo político, debieran poner el cargo a disposición si es que esto tiene consecuencias graves. O sea, si al final, producto de la votación que ellos sostuvieron que hay que mantener, significó que hubo una escalada de contagio, a mí me parece que hay que pedirle las renuncias de inmediato. O sea, y eso tiene que saberse de antes, porque es muy fácil decir sigamos, 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 y nadie responde, porque eso es hacerse el leso. Bien, profesor. Y la última pregunta ya de los chiquillos de su participación en esta conversación muy, muy amena que han tenido con usted, profesor. Pauli y Emilio, se la van a presentar. Profesor, en una de las últimas cuentas públicas de la presidenta Bachelet en su periodo, dio a conocer una iniciativa que se trataba del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas de nuestro país. Entonces, pero esa promesa a la vez venía de Elwin. Entonces, el reconocimiento constitucional. Entonces, con respecto a eso, Emilio le va a hacer alguna consulta. ¿Por qué cree usted que no se ha podido realizar este reconocimiento en todos sus aspectos? Yo creo que en general lo que falta en Chile es tener ciertos consensos básicos sobre lo que implicaría un reconocimiento constitucional.
A mí me parece que en principio debiéramos avanzar hacia allá, o sea, a que hubiera un reconocimiento constitucional y que esto tuviera como impacto A, B, C. Eso sería como una primera cosa. Yo creo que hay cosas que también influyen en el problema. Una de ellas es la violencia en una zona donde hay mucha población mapuche, como es la Araucanía. Y esto es súper injusto, porque la mayoría de la población que vive en la Araucanía es población muy honesta, población, gente de trabajo, gente de esfuerzo, que vive igual que las que viven en la región de los lagos, en la región del Biobío, en la región de Coquimbo. Entonces, claro, queda como una especie de imagen que allá está lleno de terroristas, de incendiarios y todo eso, cuando son pequeños grupos que cometen delitos graves y que le hacen daño a toda la región. Entonces, todo eso termina ensuciando una discusión que debiera ser una discusión para ver cómo hacemos que las personas que eran de los pueblos originarios vivan de la mejor manera posible, puedan conservar sus tradiciones en la medida en que quieran hacerlo, eventualmente su lengua y algunas otras cosas. Pero que eso se haga en un ambiente de paz, de unidad nacional, no en un ambiente de ruptura, de quiebre, de lucha. Y eso yo creo que ha costado por esa razón. Me parece además una cuestión clave que todos lo aprendemos. Las cosas cuando hay voluntad política resultan. Yo creo que en esto no ha habido voluntad política. No ha habido voluntad política de los gobiernos involucrados y de las oposiciones involucradas. Entonces no hay a quién más echarle la culpa ahí. Exactamente. Yo venía escuchando ahí en la radio parte de este tema y claro, se hablaba de que hay grupos que sí quieren hablar, conversar, solucionar, y hay otros grupos que no, hablando en el ámbito de los mapuches. Hay algunos grupos que no necesariamente quieren conversar ni nada por el estilo, y otros grupos que sí, y esos mismos también tienen disputas allá en la zona, y más aún después con el tema político acá a nivel Congreso, a nivel partista incluso. Profesor, llegando al final de nuestra conversación, para no abusar de su tiempo, me gustaría que usted pudiese entregar un mensaje a sus compañeros de colegio, pero los nuevos, los que están ahora en el Colegio Inglés Católico de La Serena, en cuanto a motivarlos a la investigación, ojalá, ya sea de historia o de cualquier otra ciencia. La verdad que eso no nos marca, sino que, y el estudio de la historia también, cómo motivar a los chiquillos en la historia, cómo se pueden motivar ellos también por la historia. Ya, yo les voy a decir, yo creo que 3 cosas. La primera, yo creo que es la importancia de fortalecer los vínculos familiares y los vínculos humanos. En esto nada reemplaza lo que se puede hacer entre padre e hijo, padre y madre, madre e hijo, hermanos. Esa cuestión es fundamental. Yo si hay buenos recuerdos que tengo de mi vida escolar, es haber estado en Serena con mi papá y mi mamá y mis 3 hermanos. Lo pasamos muy bien, fuimos una familia feliz, familia con problemas económicos, familias que en otros minutos nos iba mejor económicamente, como todas las familias, sí, con problemas humanos. Este programa lo va a ver mi mamá, pero no lo va a ver mi papá. Mi papá murió hace un par de meses, murió el 9 de julio. Mi papá fue del directorio del Colegio Inglés, de la Sociedad Anónima, y quería mucho al colegio y se la jugó por el colegio. Se llamaba José San Francisco, un hombre notable, muy, muy bueno. No tenía título profesional, serenense, pero él nos inculcó el amor al trabajo, a la lectura, nos decía siempre inglés y computación. Entonces, ojo con lo que son los papás. Uno lo echa mucho de menos cuando los pierde y ese era mi primer mensaje. El segundo, yo creo que uno tiene que descubrir su vocación. En esto no hay que seguir vocaciones ajenas. Uno no vive vidas ajenas. Yo veo a mi hermano mayor que quería ser desde 7º básico abogado. Yo no podría ser abogado, yo creo que sería el peor abogado de Chile. Y estudié Derecho, pero no tengo características, no tengo condiciones, no tengo talento. En cambio, creo que puedo ser un buen profesor, puedo formar gente joven, lo hago con gusto, con placer, leo todo el día, estudio harto. Tengo un hermano que es médico, le encanta la medicina y opera. Yo no puedo ver sangre, entonces
Bueno, cada uno tiene que descubrir su vocación. Y el otro estudió administración hotelera y vive en Perú y está organizando eventos. Bueno, cada uno tiene que descubrir su mundo. Y ojo que eso cuesta, a lo mejor se van a equivocar en el camino, a lo mejor los va a marcar un profesor, van a seguir la carrera del papá porque, bueno, era lo que conocían y todo eso. Eso tiene que buscarlo cada uno. Entonces, van a investigar o van a trabajar en función de cómo vayan descubriendo sus talentos. Pero hay una cosa que sí no pueden olvidar, que nada valioso en la vida cuesta poco. Todo lo que es valioso cuesta. Los latinos, los cristianos, que eran muy sabios, decían per aspera ad astra, o sea, por lo arduo hacia las estrellas. Esa era la manera de llegar. No se puede llegar a las estrellas por un camino de rosas, por un camino sin problemas, como que nos van llevando. No, todo cuesta en la vida, todo cuesta. Y si uno quiere tener mejores resultados, por ejemplo, si uno quiere saber más, ¿saben cómo se sabe más? Leyendo más, estudiando más, escuchando más charlas. No se puede saber más por ciencia infusa, si no tenemos esa posibilidad. Entonces, lo clave es dedicarle más horas al estudio. Dedicarle más horas al estudio no significa que no puedan pololear, ir a fiestas, hacer deporte, todo eso lo pueden hacer. Significa que tienen que ser más ordenaditos nomás. Y eso se puede hacer. Y para eso pásenlo bien con sus compañeros. Ojalá tengan una generación, no puede ser tan buena como la generación del 87, pero puede ser una generación buena, una generación entretenida y todo eso. Y lo último, ¿cuánta gente participa en Activando la Historia, más o menos? Son alrededor de 23 alumnos, más sus apoderados y los profesores del Departamento de Historia. ¿Cuántos son los profesores del Departamento de Historia? 5. Ya, entonces yo me comprometo, Sebastián y Rodolfo, a regalarles 30 libros, 23 para las familias, para los estudiantes y su familia, 5 para los 5 profesores del Departamento de Historia y un bonus para Sebastián y Rodolfo por haber dirigido este programa. Entonces, coordinemos, pero me ha gustado mucho, lo he pasado muy bien. Me han hecho recordar los mejores años de mi vida en el colegio. Veo a ustedes y veo a mis compañeros de curso, que son tan simpáticos, los quiero tanto. Entonces, no puedo sino agradecerles de la única manera que podemos agradecer los historiadores, que es con libros casi. Así que no tenemos mucha otra forma. No, se agradece mucho, profesor, la verdad, aceptar la invitación y además lo que finalmente le va a enviar a los chiquillos, que yo creo que van a estar súper encantados. El regalo de un libro yo creo que es uno de los regalos más emocionantes que uno puede tener, por lo menos los que nos gusta leer. Y eso y puede que incluso genere el gusto por leer también a algunos que no les gusta leer mucho, tampoco podemos ser tan certeros en eso. Entonces, yo creo que vamos a valorar muchísimo sus aportes a cada uno de nuestros chiquillos de Historia Activa. Y el colegio también, obviamente ya, usted es parte antes que nosotros del colegio, así que no podríamos decir que ahora ya es parte, así que usted ha sido parte antes que nosotros, y esperemos en algún tiempo más, ¿cierto?, el próximo año, ojalá poderlo tener en el colegio también en alguna jornada. Ya estamos nosotros pensando en jornadas académicas nuevamente, con los que han compartido ya con los chiquillos visualmente o virtualmente, y traerlos presencial para que ya sea una relación más, ¿cierto?, cercana, y podamos generando aprendizajes con los chiquillos, y motivación también por la historia, que sin duda Cuente conmigo, y ojalá la jornada sea tipo día viernes para quedarme el fin de semana a ver fútbol en Serena. Perfecto. Ojalá en primera división. Sí. Bueno, así que, bien, profesor, así llegamos al final de nuestro programa. Agradecerle nuevamente su presencia, agradecer a todo nuestro panel con sus padres, al profesor Rodolfo, y para que nos vayamos despidiendo, señorita Pauli, Emilio, para que se despidan del profesor. Chao. Profesor, yo le quiero agradecer porque la verdad es que esto me permitió como agarrarle el gustito a la historia. La verdad que yo soy el área totalmente contraria y de hecho yo le contaba a los profesores que para mí esto era un desafío
porque yo soy ingeniero, entonces meterme en las letras, meterme en la historia de Chile no era lo mío. Pero la verdad que estuvimos leyendo muchas columnas publicadas por usted, investigando un poco, y la verdad es que es súper interesante agarrarlo de la forma de que lo presenta usted. Así que de cierta forma le quiero dar las gracias, porque ha sido muy interesante todo esto. Muchas gracias a usted, Paulina y Emilio, se pasaron. Señor Conrad, con Jürgen, para que se despida. Bueno, profe, agradecerle el regalo, el gran regalo que nos va a hacer. Lo vamos a esperar con ansias para leerlo aquí entre los dos. Esta experiencia, como bien contó Paulina, a nosotros nos sirvió con Jürgen para compenetrarnos un poco más, porque al igual que ella, nosotros no somos del área de las letras, yo trabajo en el área de la salud, entonces también me sirvió para retomar un poco la historia y apoyar aquí a mi amigo que no es muy bueno para leer, pero está agarrándole el gustillo. Así que le agradezco de antemano el gran regalo que nos va a enviar a todo el grupo de Historia Activa. Con el mayor gusto, Jürgen y Conrad. Muchas gracias a ustedes. Martín, su papá. Muchas gracias también, profesor. Bueno, aquí Alejandra apareció recién aquí. Vino aquí. Asómate. Que tuvo que ir a hacer clases. Dejé a mis niñas haciendo prueba, profesor. Muchas gracias. Fue un programa súper interesante y lo que alcancé a escuchar. Muchas gracias, profesor. Fue interesante. ¿Fue interesante? Muchas gracias. Sí. Y bueno, y muchas gracias porque en realidad tuvimos que empezar a leer algunas cosas que había escrito. El libro que tiene publicado también en PDF también lo estuvimos hojeando, y en realidad es bastante interesante conocer la historia desde una perspectiva, siempre considerando la evidencia histórica, porque en realidad muchas veces nosotros estamos acostumbrados a conocer lo que nos cuentan, la historia siempre muy politizada, pero es importante siempre discutirla desde dos puntos que son muy importantes, desde la razón y desde la evidencia. Entonces es interesante conocer los hechos tal como pasaron, libres de prejuicio, para poder hacernos una idea de la realidad, como tomando la historia como de manera más científica, de alguna manera. Yo, por ejemplo, yo vengo del mundo, yo soy odontólogo, y yo siempre he tratado, hubo un momento en mi vida que dije, de aquí en adelante yo todo lo voy a ver a partir de la evidencia. Entonces, me gusta el enfoque que tiene usted, porque encuentro que es muy razonable y es muy de esa línea, no es una historia desde lo que yo creo, sino que está basada siempre en hechos firmes y desprejuiciadas. Así que muchas gracias por su visión. Muchas gracias a ustedes, pues, se pasaron. Profesor Rodolfo. Bueno, profesor, muy agradecido por su presencia, por el tiempo que nos dedicó el día de hoy para poder compartir cierta parte de sus conocimientos, su experiencia con los chiquillos. Créame que nosotros valoramos mucho el tiempo que usted se tomó, valoramos mucho el que pueda compartir cierta parte de lo que es la vida universitaria también, lo que es el estudio de la historia, y de cierta forma acercar este mundo, ¿cierto?, desde la academia, acercarlo a los chicos con los cuales nosotros trabajamos día a día. Muchas veces nosotros trabajamos sobre la base de fuente, en realidad son textos desde el Mineduc o de otra editorial, pero tener en este caso a las personas que se dedican a construir historia para que nos cuenten sobre la historia, yo creo que eso no tiene precio. Así que muchas gracias, profesor, por todo lo que nos entregó el día de hoy. Rodolfo, muchas gracias a ustedes y cuenten conmigo cada vez que lo necesiten. Perfecto. Así entonces, con los agradecimientos de nuestro panel, volvemos a agradecer al profesor Alejandro San Francisco, que estuvo hoy día con nosotros en nuestro capítulo número 18 de Activando la Historia. Quedan 2 programas más para ir cerrando este periodo de capítulos de Activando la Historia. Después vamos a tener algunos programas distintos con temáticas no solamente de historia, sino que de otro tipo de cosas, ya sea de música, de arte, ¿cierto?, etcétera. La próxima semana vamos a estar también con el exministro y profesor de historia Francisco Vidal, y con Francisco Darmendray, desde Concepción, con un especial sobre el 18 de septiembre, también un periodista de la Universidad de Concepción. Así que son muy amigo mío, Pancho Vidal. Ah, perfecto, así que... Sí, gran lector. Sí, lee todo. Ha leído los 6 tomos de la historia de Chile, Pancho Vidal. Siempre dice, se come los libros, dice. Yo
Cada Sí, vez- es una máquina. es una máquina para leer, así que va a estar con nosotros Panchito Vidal la próxima semana y ya después José Bengoa también para ir cerrando estos programas hasta el número 20. Así que muchas gracias, profesor, muchas gracias al panel, saludamos a la gente que estuvo acá en el chat, los saludos que han dejado, las familias que siempre nos ven, ¿cierto? Argalusa, Firman y Duyas, que siempre están ahí con nosotros en nuestros programas del día, en este caso, hoy jueves. Así que saludos a todos, nos estaremos viendo la próxima semana, suscribirse al canal y seguir en las redes sociales de nuestro querido Colegio Inglés Católico de La Serena. Hasta pronto. Saludos a todos los inglesianos. Nos vemos. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca